Hola amigos, bienvenidos a Casa Nueva, Comunidad Nueva Ejidad en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Te cuento que nuestro director y guía espiritual es el Moré Yohanan Besma. Estamos en Casa Nueva y estamos en la sección reacciones, que vamos a reaccionar ahora. Algo que amerita, realmente amerita verlo, porque bueno, estamos hablando de que de 40 años prendiendo las luminarias acá en Buenos Aires. Se cumplen 40 años ininterrumpidos de prender cada vez que llega esta festividad de Hanukkah, de encender la menorá en una plaza pública que es la Plaza Oriental del Uruguay. Así que bueno, contentísimos por eso, porque la luz de la menorá se enciende, cada vez en más lugares está llegando la luz. Eso quiere decir que la luz de la Torá está llegando a más hogares, a más casas. Muchos judíos que están retornando, muchos noágidas que están también reconociendo su identidad noágida y también prende la luminaria. Así que bueno, estamos contentos porque se cumplen 40 años y queremos resaltar esto. Nos parece algo que hay que resaltarlo, que hay que mirarlo y compartirlo con ustedes, con los noágidas de otras partes del mundo también. Así que bueno, vamos a introducirnos ya en este video. Te quiero decir que si no te has suscrito todavía, que te puedas suscribir, que te suscribas a nuestro canal, que active la campana para cada vez que nosotros subamos un video te esté llegando. De esta forma, como siempre decimos, vas a estar ayudándonos a difundir la Torá, los 7 preceptos universales. Estamos en la festividad de Hanukkah. Esto fue el día 26 de diciembre, al segundo día, o sea, la segunda luz, la segunda vela se prendió ese día. Ahora ya estamos en el día 28. Pasaron 2 días, pero no quería dejar de mostrarles. Lo pudimos ver en vivo. Vamos a ver qué pasa. Acá empieza la presentación. Vamos a ir viendo el video. El video trata de casi 2 horas. Obviamente lo vamos a ir salteando, vamos a ir buscando las mejores partes, hacerlo un poquito ágil. Y también en este día se van a prender las luminarias en distintas provincias de Argentina. Qué importante esto. En Tierra del Fuego, en Rosario, en Salta. Yo creo que más del 50% de las provincias argentinas ya prenden las luminarias cada vez que llega Hanukkah. Se va a prender en Nueva York, se va a prender en Egipto. Ahora lo vamos a ir viendo, a ver qué pasa. Vamos a empezar, vamos a ver qué linda introducción que hicieron.
Bienvenidos al acto central de Hanukkah que organiza Chabad Argentina. Otra vez estamos acá en la Plaza República Oriental del Uruguay en una fecha muy particular. Es difícil hablar de celebración, pero vamos a ver en cada una de las ventanas de toda la Argentina. Qué bueno, qué emocionante fue ver esa presentación. La verdad que a uno que está estudiando los 7 preceptos universales y muy vinculados al pueblo de Israel porque ellos son nuestros maestros. Qué emocionante ver en distintas partes del mundo prendiendo la menorá, como mostraba ese video, hermoso video, la presentación de los 40 años del encendido de luces en Buenos Aires, en Alemania, con lo que significa eso, ¿no? Estados Unidos, vimos ahí países, hasta países árabes, bueno, tremendo, la verdad que muy lindo, muy emocionante. Acá ya están, bueno, tocando una banda de música en el escenario, la periodista presentando y bueno, vamos a ir adelantando un poquito para ir llegando al encendido, lo más importante. Ahí fuimos avanzando en el video. Ahora vamos a ver otro video más que han preparado antes del encendido, que es mostrando imágenes de los 40 años encendiendo acá en Buenos Aires. A ver, lo vamos a ver. Alegría. Al Hanukkah 40 años de la ciudad de Buenos Aires. Hermoso video el que hemos visto
con distintos mandatarios, con distintos colores políticos, de que empezó la democracia en Argentina en el año 1982. A los 2 años ya se empezó a hacer estos encendidos públicos, del año 84. Distintos gobiernos con distintos colores políticos, y ahí vimos todos los mandatarios que pasaron, figuras que pasaron, personalidades que pasaron durante estos 40 años, y la alegría, ¿no? La alegría que se veía en los rostros de este video es magnífico. La alegría, porque la luz es eso, la luz es alegría. La luz trae alegría y la oscuridad representa la tristeza. Pero Hanukkah es alegría, es luz, es Torah, es agregar más luz cada día a nuestras vidas. Así que excelente video, la verdad que felicitamos a la gente de Chabad Lubavitch. Hermoso video, los dos que hemos visto, el de la presentación y este video. Así que bueno, vamos a ver, ahora vamos a ir avanzando un poquito más. Ahora van a venir la presentación de las distintas autoridades que están, intendentes, gobernadores. También está el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, que seguramente va a ser invitado a encender las luminarias. Está junto al rabino Grumblat, que es el rabino y director de Chabad Lubavitch. Vamos a ver cómo presentan Vamos a ver esta presentación. A todos ustedes que engalanan este evento, y en especial queremos dar la bienvenida al rabino Tzvi Grumblat, director nacional de Chabad Lubavitch Argentina y sheliach principal del Rebbe en nuestro país. A los rabinos de los Batei Chabad. Ahí lo nombra el rabino Grumblat, que dice el sheliach, el enviado, quiere decir el enviado del Rebbe, el Rebbe de Lubavitch, que lo mandó de muy joven lo mandó a Argentina para que él haga los cimientos de lo que hoy es Chabad Lubavitch en Argentina, algo grandísimo. Él empezó hace muchísimos años, de muy joven, cuando el Rebbe en Estados Unidos empezó a mandar a todos rabinos, a un montón de rabinos que recién se iniciaban, los mandó por toda Latinoamérica, también por Europa. Y bueno, Grumblat está acá hace muchos años y es el fundador de Chabad Lubavitch en Argentina. Al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, a la vicejefa del gobierno de... Este es el rabino Grumblat. Ahí para el que no conocen, a la izquierda de él, o sea a la derecha de la pantalla, está Jorge Macri, que es el jefe de gobierno. La ciudad de Buenos Aires, Clara Mucio, al presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Lich, al ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, al ministro de Salud, Mario Lugones, al embajador de los Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley, al embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, al jefe de la misión de la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos, el señor Abdallah Al-Remethiri, al secretario de Culto de la Nación. Jefe de los Emiratos Árabes, fíjese, una nota que le hacían al rabino Grumblat decía, todos esos actos se pueden hacer porque Argentina está muy madura y ya el antisemitismo casi que se ha extinguido. Y acá vemos a este hombre que está a la izquierda de nuestra pantalla, con anteojos, de los Emiratos Árabes, compartiendo el encendido de luces en una actividad organizada por judíos. Así que buenísimo. Nahuel Sotelo Larcher, al senador de la Nación Argentina por Tucumán, el doctor Juan Mansur, al diputado de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires, Yamil Santoro, a la diputada de la Nación, Sabrina Ahmechet, al juez federal de la Nación, Ariel Lijo, al jefe de gabinete de ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Cini, al ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolf, a la diputada de la Ciudad de Buenos Aires, Silvia Imaz, a la diputada de la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Glisse, al presidente de la AMIA, Amos Linetsky, al presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Christian Larsen, al secretario general y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, al subsecretario del Ministerio de Justicia y presidente de la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina, Hernán Nangenson, a la subsecretaria... Ahí sigue nombrando a distintas personalidades, pero bueno, de todos los colores políticos también vimos que nombró a senadores y gente de la política de distintos colores políticos, que están todos reunidos por el encendido de las luminarias de Hanukkah. Vamos a avanzar ya para ver el encendido de la segunda luz, cómo fue.
ceremonia desde la ciudad de Buenos Aires. Se está encendiendo esa vela con la vela piloto, lo están haciendo todos los convocados por el rabino Grumblat. Pero ¿qué significa? ¿Qué se dice? ¿Qué se pide? ¿Qué se reza? En el momento del encendido de las velas, previo se dice 2 bendiciones. La primera bendición es agradecerle a Dios por el privilegio de poder cumplir con este precepto, porque poder cumplir con un precepto de Dios es un gran privilegio, poder conectarse con el hito del Creador es un privilegio enorme. Y segundo, se le agradece a Dios por todos los milagros que ocurrieron con nuestros antepasados y que ocurren con nosotros hoy en día. Que sigue ocurriendo, el pueblo judío es un pueblo... Ahí van a hacer el encendido de la vela Shamash, que es la vela piloto. El jefe de la ciudad de Buenos Aires lo va a hacer. Y ha crecido, acobijado en los milagros, ¿no? Correcto. A veces los milagros en el momento cuesta verlos, pero hay que tener paciencia. Hay que saber esperar y Dios es el director de toda esta película. Y cuando Dios maneja la película, estamos seguros que siempre va a tener un final feliz. Ahí estamos viendo el momento, me voy a sacar los anteojos porque si no de lejos no veo nada, el momento donde, bueno, hay un abrazo, muy conmovidos todos los que fueron convocados para inaugurar este acto de esta manera. Bueno, ahora están de espaldas, está el rabino Tzvi Grumblat, por supuesto, y ahí está ya encendida. ¿Qué es eso que vemos, esa luz que vemos? Es la vela Esa central, que la vela central que fíjate que está a otra altura de las demás para diferenciarse. Esa justamente es la vela piloto, la vela Shamash. Y ahora vamos a pasar a decir las 2 bendiciones que te comenté y prender las 2 velas de Hanukkah que corresponden a la noche de hoy, que es la segunda noche de Hanukkah. Ahí vamos a ver el encendido de las demás luces. Anero a la luz, anero a la luz, al nisefa yushir urenani. Bueno, vamos a adelantar un poquito y vamos a ir al encendido de la segunda luz. Buena música, mucha alegría. Acá están por prender la Hanukkah en Tierra del Fuego, miren qué vista. En ese mismo momento que se prendía en Buenos Aires también se va a encender la luminaria en Tierra del Fuego. Bien, encendemos el Shamash. Ahí está. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu lehadlik ner Chanukah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שעשה ניסים לאבותינו וימים ההם בזמן הזה. Vamos con el mouse tour. Qué bueno el encendido ahí en Tierra del Fuego. Y ahora van a encender desde un barco, están en Puerto Madero,
allá atrás vemos Puerto Madero, acá en Argentina, y desde un barco van a encender también una menorá. Así que bueno, esto nunca lo vi. Las velas de Hanukkah acá en el Río de la Plata, con la vista de la ciudad. En el Río de la Plata. Invitamos al ministro Luis Petri, junto con su mujer Cristina Pérez, para encender el vela piloto de Hanukkah. Luis Petri es el ministro de Defensa de la República Argentina, del actual gobierno. Fíjese, ahí puso la primera luz, que es la Shamash. Fíjese por el viento que hay ahí en el río. Es un sol de noche, con una pequeña garrafita para alimentar el gas. Pero bueno, son los sol de noche que se usan en los campings. Nunca había visto una menorá con un sol de noche. Hacer lo que sea más fuerte. Bendiciones. Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim lavoteinu bayamim haem bizman hazeh. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu להדליק נר חנוכה. Eso fue realmente inédito, ¿eh? Inédito, nunca había visto un encendido de esas características. Buenísimo. Aparte el detalle, a ver, vamos a volver un poquito para atrás. El detalle de la vista, el paisaje, el atardecer, cayendo ahí el sol, tras los edificios de Puerto Madero, que es un lugar muy bonito acá en Argentina, uno de los lugares más bello que tiene Argentina, en la ciudad, en el Río de la Plata, con esta forma inédita, usando sol de noche. La verdad que muy lindo, muy bonito. Así que bueno, volvamos. Y queremos darle la bienvenida entonces al Sheliach principal, el enviado del Rebbe de Lubavitch para nuestro país, director general de Chabad Lubavitch de Argentina, el rabino Tzvi Grumblat, con un caluroso y respetuoso. Seguimos adelantando un poco más el video, vamos a escuchar el discurso del rabino Grumblat. Un aplauso. Chag Sameach, feliz fiesta de Hanukkah. Felicitaciones Ciudad de Buenos Aires, felicitaciones Argentina, felicitaciones comunidad judía de Argentina. Celebrar Hanukkah acá en la plaza, 40 años ininterrumpidos. Es una cosa que lo tomamos de taquito, pero no es así.
No sé si hay otro evento que no sea deportivo de una fuerza muy grande, que no haya intereses económicos por detrás, que se mantenga y sostenga 40 años y cada año con más fuerza. Esto es increíble. Esta es la fuerza de Hanukkah. Esto es algo viviente. Muchas veces la gente habla que hay ciertas cosas que son del pasado, que son antiguas. Lo que vive es siempre vigente. Lo que tiene vida siempre está. Am Israel Hay. La Torah de Hashem es viviente. La palabra del Creador es viviente. El espíritu que está dentro de cada uno es viviente. Y eso se representa y refleja en Hanukkah y se refleja aquí en esta ciudad. Quiero destacar que se encuentra aquí entre nosotros el representante de la delegación diplomática de Emiratos Árabes que vino a participar aquí de este evento de Hanukkah para decir que ellos apoyan todo lo que es lo sano de la libertad, apoyan la convivencia con el pueblo judío, la apoyan activamente. Y esto es Hanukkah, porque es algo que llama muchísimo la atención. ¿Qué pasó hace 2200 años atrás? Había una potencia en ese momento, Grecia, su satélite Siria, que estaba dominando al mundo. Dominaba totalmente, no solamente desde el punto de vista político, dentro del punto de vista cultural, en lo que quiere decir también del punto de vista religioso, y parecía como que este pequeño pueblo, que siempre fuimos minoría entre las naciones, pueblo judío, en un diminuto espacio, Judea, en la tierra de Israel, no puede, es imposible que pueda en el mundo nuevo, en el mundo del progreso, en el mundo de lo que representaba la Grecia de aquel entonces, mantenerse con su fe en un Dios infinito, un Dios abstracto, no un Dios que lo tocas con la mano, un Dios que supera la existencia, un Dios que va más allá de lo humano, un Dios que es esencia, eternidad. De eso se trata el judaísmo, de la esencia, de lo profundo. Eso es mitzvot, eso es tfilim, eso es vela de Shabbat, eso es kashrut. Ese parecía que eso ya está terminado. ¿Qué influencia puede tener una familia? Veamos qué pasa hoy. Candelabro de Hanukkah frente a la Casa Blanca. Candelabro de Hanukkah frente al Kremlin. Candelabro de Hanukkah en la puerta de Brandenburgo. Candelabro de Hanukkah en Emiratos Árabes. Candelabro de Hanukkah en Egipto. Candelabro de Hanukkah por doquier. Candelabro de Hanukkah en Ushuaia. Candelabro de Hanukkah en Salta. Algo impensable. Y un candelabro que inspira porque muestra encender la luz. Deja de atacar, deja de pelear, encender la luz. Nuestro enemigo es la oscuridad. Nuestro enemigo es la ignorancia. Nuestro enemigo es la falsedad de datos, la tergiversación de la historia. Ese es nuestro enemigo. Cuando hay gente que no entiende lo que pasa y se le puede vender cualquier cosa, ese es nuestro enemigo. La oscuridad es nuestro enemigo. Cuando no enseñamos a nuestros hijos lo que se debe y lo que no se debe. No enseñamos, como habló antes Amos Linetsky, aquello por lo cual vale la pena dar la vida. O no hay nada por lo cual vale la pena dar la vida. Entonces, ¿por qué da uno la vida? La da la vida en la droga, la da la vida en la promiscuidad, la da la vida en la trampa, en el fraude, en el poder. En eso da la vida. ¿Qué es Hanukkah? Hanukkah es encender luz. Y esa es nuestra fuerza. Y por eso hoy, 2200 años, cuando parecía que no hay posibilidad que el pueblo judío sobreviva
en lo que tiene que ver con su esencia, con su espíritu, con su creencia, con su alma, con el legado recibido en Sinaí, hoy el pueblo judío ilumina en el mundo. El pueblo judío es un ejemplo de cuidar la vida humana. Es un ejemplo, pone a riesgo sus propios jóvenes para no dañar a los civiles. Una cosa que no tiene parangón. Eso es el pueblo judío. El pueblo judío es una luz de solidaridad, una luz de entrega, una luz de honestidad, una luz que tiene su raíz en la esencia de la existencia, que es Dios. Y en eso creemos. Igual como Dios es eterno, la ley de Dios es eterna, el pueblo judío es eterno, la bondad es eterna, y la bondad iluminará, llenará y llena al mundo cada vez más. Estamos entonces acá, 40 años, mostrando 2200 años, pero para que nosotros nos demos cuenta que esto no se negocia. Quiero decir algo interesante. En 40 años se suspendió el acto de Hanukkah una sola vez por lluvia. Una sola vez se pasó al día siguiente. Hubo levantamiento, cara pintada y hubo Hanukkah. Pasamos por todos los... Ahí el rabino está diciendo una sola vez de los 40 años se suspendió, pero al otro día se hizo. Y le explico para los que no son de Argentina, que por ahí no van a entender. Dice, cuando hubo levantamiento de cara pintadas, eso fue cuando los militares nuevamente querían tomar el poder en Argentina, que se termine la democracia, querían tomar, se levantaban coroneles contra el gobierno de turno. A eso es lo que se refiere el rabino, cuando está diciendo el rabino Grundla, que se levantaron caras pintadas por los soldados que se pintan la cara, y bueno, se le llamaba así. Lo explico más que nada para la gente que no es de Argentina, que bueno, se está refiriendo a levantamientos militares. Igualmente, pese al intento de terminar con democracia y esos levantamientos militares que gracias a Dios no pudieron tomar el gobierno, se encendía la Hanukkah igual. Signos y hubo Hanukkah. Una vez llovía demasiado y lo pasamos al día siguiente. Una vez en 40 años. Pero se hizo. Nuestro objetivo, nuestro deseo es que cada uno lleve este mensaje a su vida personal. Cada uno de nosotros tenemos un legado y tenemos que iluminar con ese legado. Y para eso tenemos que estudiar sobre ese legado. Tenemos que aprender cuál es nuestro legado. ¿Qué es lo que recibimos de Dios en el monte Sinaí? Que eso es eterno y es lo más sano, el más disfrutable, lo más feliz. Eso es Hanukkah. Por eso Hanukkah viene la palabra Jinuj, educación. Hay gente que piensa que puede educar a un hijo con 1 hora semanal. Con 1 hora semanal podés transmitir lo que es judaísmo. No me parece. Tienes que enfrentar un mundo como este mundo, ubicarte y no perderte. Para muchos 1 hora semanal es lo más. Hay que dar educación de Torah. Sin educación de Torah, al revés, vamos a hablar en positivo. La educación de Torah es lo que garantiza nuestra continuidad. Y quiero hablar con el otro punto más. Hanukkah se enciende cada día una vela. Cada uno de nosotros somos una vela. Pero tenemos que cada día sumar una vela más. Ayer prendimos una. Hoy prendemos 2. Mañana, antes de Shabbat, vamos a prender 3. Cada día sumemos un Yehudí más. Cada día acerquemos un Yehudí más. Cada día conectemos un Yehudí más. Con mezuzá, vela de Shabbat. Sumemos 1 a 1. Cada uno es nuestro deber, nuestra misión. Quiera Hashem, con esta fuerza, traigamos la bendición a la ciudad, la bendición a todo el país, a la Argentina,
que este 2025 sea extraordinario, la bendición para todos, para el mundo, para Israel. Terminemos ya con esto, lo que está pasando con los rehenes. Es una cosa que no entra en la cabeza. No hay ninguna excusa. Con esta fuerza traigamos la bendición a la ciudad, la bendición a todo el país, a la Argentina. Que este 2025 sea extraordinario. La bendición para todos, para el mundo, para Israel. Terminemos ya con esto, lo que está pasando con los rehenes. Es una cosa que no entra en la cabeza. No hay ninguna excusa. No hay nada que puede justificar que los rehenes estén retenidos un instante. Que se termine todo esto. Vengan los milagros, las maravillas, las salvaciones y tengamos el Mashiach con el tercer Beit HaMikdash ya. Chag Sameach. Hasameach, entonces Hasameach Hanukkah. Importante el discurso del rabino Grumblat. Él obviamente está dando un discurso para el pueblo de Israel, para los judíos, pero como él dice, encendamos un alma, así como va en aumento la Januquía del primer día una luz y llegar a la octava, así también aumentar que las almas, volver a encender las almas de los judíos. Y yo podría también tomar acá, porque el mensaje es para el pueblo de Israel que está dando el rabino, pero también los noáquidas que nos estamos sumando, y también difundir, compartir material, estudiar los 7 preceptos universales. De esa forma estamos iluminando, parece que no, un poquito de luz disipa mucha oscuridad. Entonces, difundiendo materiales, difundiendo estos videos, haciendo conocer los 7 preceptos universales, comportándose bien, haciendo las cosas bien también nosotros en nuestro hogar, en el trabajo, siendo luz para los demás. De esa forma también vamos a encender a otros que están apagados, y van a encontrar también luz para su vida con la Torá, con los 7 preceptos universales. Y ese es un poco el mensaje que está dando el rabino. No, acá se armó la danza. Está concluyendo ya el acto, con danza, con fiesta. Vamos a dejar acá. La verdad que es muy lindo lo que sucedió el 26. Este encendido de luces fue muy lindo, fue muy emocionante recordar los 40 años, y un gran mérito también para el país, para la sociedad argentina. Así que nos pone contentos como ciudadanos, y que esto se transmita y que sea de ejemplo para todos los países. Sé que en muchos países, más de 15.000 lugares en el mundo, se encendió menorá, que muchos países puedan imitar esta acción de encender las luces de Hanukkah. Así que bueno, estamos muy contentos. Estamos en Casa Noach, reacciones para todos. Les pedimos que se suscriban si todavía no lo has hecho, que compartan con los amigos, con sus seres queridos en las redes sociales. De esta forma va a estar llevando luz. Aprovechamos esta festividad de Hanukkah. Hasameach Hanukkah para todos. Nos vemos entonces en el próximo video de reacciones. Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto. Hasameach Hanukkah para todos.